Muchas veces cuando pensamos en juegos de 8 bits o que ya tienen un buen tiempo existiendo, siempre nos imaginamos algo gráficamente inferior a lo visto actualmente o muy limitado. Pero hay veces en que los desarrolladores no les importan las limitaciones de la consola en que están trabajando y con su creatividad y algunos truquitos hacen juegos con muy buena calidad. A todo esto, en el NES hay muchos juegos que son gráficamente superiores a otros, ya sea por efectos, animaciones, buen cuidado de los sprites, una gran cantidad de colores, fondos muy elaborados o ya de plano por su buen rendimiento, como no tener errores gráficos o soportar muchos elementos en pantalla. Así que veremos 8 juegos con los mejores gráficos del NES en este video. Cabe aclarar que solo tomaremos juegos oficiales de la consola y no hackrooms o juegos piratas porque de fijo ganan esos. ¡Excelentes los gráficos! ¡Maravillosos los gráficos! ¡Espectaculares! ¡Chulísimo! Bueno, empezamos fuerte. La tercera entrega del buen plomero Mariano gráficamente es muy buena, ya que aunque su estilo artístico se vea muy simple, esa simpleza hace que el juego tenga un muy buen diseño de personajes y escenarios muy bien representados. Pero el juego está principalmente aquí en el top por la casi inexistencia de errores gráficos, parpadeos o retrasos, lo que lo hace uno de los juegos más cómodos tanto de ver y probar de la consola, así que merecido puesto de entrada Super Mario Bros. 3. Bueno, en este puesto tenemos a un juego un poco desconocido de Capcom, el cual es el Street Fighter 2010 Final Fight. No, este no. Y este tampoco. Bueno, parece que en el desarrollo de este juego querían hacer una clase de juego con estas dos sagas y al final salió algo diferente, cosas de empresa. En fin, el juego en cuestión tiene una muy buena selección de colores, además de tener fondos muy detallados, pero lo que más llama la atención de este juego son las animaciones tanto del personaje principal como el de los enemigos, así que puesto 7 el Street Fighter 2010 Final Fight. Qué nombre tan largo este. Como había dicho antes, el primer Battletoads tiene en sí gráficos muy buenos, pero una de sus entregas, que además era un crossover del legendario Double Dragon, supera visualmente al juego anterior. Este juego no tiene tantos parpadeos y no tiene ralentizaciones molestas, sino que el juego corre muy fluidamente y tiene animaciones muy bien elaboradas. Lástima que es un juego muy infravalorado, ya que fue criticado por no tener la dificultad que tenía el Battletoads original y los juegos de Double Dragon, ya que en sí es un juego excelente. Obviamente este top no estaría completo sin un juego de las Tortugas Ninjas, ya que sus juegos son excelentes, principalmente el Tortugas Ninjas 3 Proyecto Manhattan, ya que su versión de NES es tal vez uno de los mejores ports de videojuegos en la historia, porque esta versión casera está al mismo nivel que la de maquinitas, porque conserva todas las animaciones, fluidez y características que tiene su contraparte de recreativas, por lo que el equipo de Konami realizó un trabajo impecable en llevar el juego de una plataforma a otra, además de no tener ninguna clase de problemas o errores al momento de jugar de 2 jugadores, así que merecido quinto puesto.
Aquí tenemos otro juego de Konami y una joyita un tanto oculta del NES, traído por los creadores también de las Tortugas Ninja. Tenemos a Zen, el ninja intergaláctico. Este juego simplemente trae algunos de los efectos, transiciones y animaciones más elaboradas de la consola, ya que este juego incluso podría haber estado en la primera fase del Sega Genesis, ya que con cosas como sus fondos animados y algunos segmentos con vista isométrica lo hacen una experiencia muy agradable de probar, por todo lo que este juego nos ofrece, y es una pena de que no fuese tan reconocido por la época en que salió, principalmente por la llegada del Super Nintendo, pero vale mucho la pena jugarlo y probarlo, obviamente por sus excelentes gráficas. El increíble Batman Return of Joker simplemente parece un juego de 16 bits, ya que utiliza una cantidad muy grande de colores en los sprites y fondos, animaciones demasiado fluidas y rápidas, y parece hasta tener 4 capas de fondos en los escenarios. Y tiene tantos detalles tan bien cuidados, además de muchos efectos, que a simple vista parece incluso un juego de Super Nintendo con muy pocos errores gráficos o ralentizaciones. Y por si fuera poco, tiene físicas y movimientos muy bien cuidados en el personaje, uno de los mejores juegos de la última etapa del NES sin dudamente. Parece que Konami aprovechó muy bien todo lo que podía hacer la NES, en especial en los últimos años de vida de esta misma. Tal vez por eso que la mayoría de sus juegos estén en el top. Lo malo es que muchos de estos títulos eran un tanto desconocidos, como el caso de este juego, el Bucky O'Hare. Este juego de acá es muy fluido y es muy cómodo de controlar, pero creo que lo más relevante de este juego son los diseños de los personajes y fondos, ya que estos están muy bien hechos, teniendo un estilo de pixel art muy vívido y rápido, por lo que es un juego excelente. Además tiene uno de los mejores soundtracks de todo el catálogo de los juegos de esta consola. Ahora sí, vamos con un juego mucho más conocido. A mí siempre me han encantado los juegos de Kirby, pero en lo personal mi favorito siempre fue el Kirby's Adventure del NES, y quién diría que es el juego que lleva al límite a esta consola. Su estilo visual es muy bonito y muy temático de los juegos de Kirby en general. Hay un montón de animaciones y transiciones, tanto en los segmentos del juego base o animaciones entre mundos. No tiene ninguna clase de retrasos o parpadeos, así que lo hace una experiencia muy agradable de jugar, y uno de los mejores juegos del NES, así que el juego con los mejores gráficos y rendimientos del NES es este excelente juego, merecido puesto 1, Kirby's Adventure del NES. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan pasado un buen rato. Si ustedes creen que faltó algún juego, díganlo en los comentarios. Mientras, yo ya me cansé de hablar, así que adiós.